Tenía que ver con cuestiones de abuso sexual y cómo eran abordados a través de la terapia con hipnosis. Mucha gente tenemos como esa barrera, ¿no? El poder decir, y es que a mí se me hace que la hipnosis es algo que yo veo en los shows, que yo veo en Las Vegas, de entretenimiento. La hipnosis o la hipnoterapia está enfocado en esa cuestión, en la terapéutica. Personas embarazadas llevan su tratamiento, ya es como su parto más sencillo, tuvo su bebé en casa sin dolor. En las cuestiones relacionales, quiero trabajar la relación con mi esposo, pero mi esposo no quiere venir a terapia. La hipnosis es un estado natural, es un trance que tenemos todos. Cuando vamos manejando y sobre todo en estas carreteras que son de rectas largas, hay un momento que seguimos manejando automáticamente, ¿no? Una parte de nuestra atención se va. ¿Cuáles son los principales mitos que se tienen con la hipnosis? ¿Qué tienen la gente? Miedo. Necesitamos revisar cuáles son esas emociones que están ancladas a esa situación traumática. Tema de intimidad, pasión, compromiso. Me gustaría que me hables un poquito de esa parte del triángulo del amor. ¿Cómo es que afectan nuestras relaciones? La intimidad tiene que ver con esta parte de qué tanto nos permitimos conocernos, ¿no? Yo me abro contigo como mi pareja. Bueno, ya, mejor vete con alguien que sí te dé lo que yo no te puedo dar. Y entonces ahí está como esa parte de no estoy comprometido. No puedo renunciar a la primera. Ajá. En la pasión está implícita esta parte del deseo, de la atracción. Sí viene mucho el tema de las relaciones sexuales, pero también es qué tanto esto que me pasa, yo tengo ese deseo de vivirlo con mi pareja. Dices, híjole, es que ¿por qué siento esta intimidad tan fuerte? ¿Por qué siento esta conexión tanto con esta persona, pero no me llama el otro? Hay parejas en donde solamente tienen la parte de pasión. Tenemos una conexión sexual tan maravillosa, una química, pero no tenemos nada más. No hablamos, no hay ese compromiso, porque igual, o sea, si hay una diferencia, pues cada quien por su lado. El amor no es algo que se dice, es algo que se practica. Bienvenidos a PractiLove, un espacio para amar con intención en todo momento. Comenzamos. Las ideas y opiniones compartidas en este episodio son experiencias y puntos de vista personales, tanto del conductor como de los invitados. Este contenido no busca imponer verdades absolutas, sino abrir espacios de reflexión. Cada persona es libre de cuestionar, contrastar y formar su propio criterio a partir de lo que escuche aquí. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a PractiLove. Gracias por acompañarnos en un episodio más de su podcast del amor. El día de hoy vamos a estar platicando por aquí con Evelyn, que es una psicoterapeuta, pero pues vamos a estar hablando de un tema que se me hace bien importante, porque todo lo que es este conocimiento personal y el que nosotros podamos entendernos cómo funcionamos como personas, pues para mí es algo básico en temas del amor. Y Evelyn trabaja por aquí con algunas partes de la terapia que también para mí se me hicieron bien interesantes y pues quiero abordar temas con ella. Entonces, de entrada, pues muchas gracias, Evelyn, por acompañarnos el día de hoy aquí en PractiLove. Me gustaría, pues bueno, que te presentes con todos nosotros. Gracias por invitarme, la verdad es que para mí es un placer estar acá. Soy Evelyn Infante, terapeuta familiar y de pareja. Trabajo también terapia con hipnosis, con niños, adolescentes, parejas, familias y también de manera grupal. Oh, ok. Y platícanos, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando con esto? Bueno, con hipnosis sí ya tiene un rato. Yo empecé a estudiar en el 2010, entonces, bueno, terminé en el 2011. Jovencísima, entonces, como todos nosotros, estamos en nuestra época. Sí, entonces ya tiene un rato y psicoterapia familiar egresé en el 2013, entonces, bueno, 2 años después, pero sí, ya alrededor como de 15 años casi, es que tengo trabajando con hipnosis, sí, ya es un ratote el que llevo practicando. Empecé de manera individual para adultos. Y ya de ahí en su momento vi la necesidad para la parte de familia que necesitaba complementar y entonces estudié esa parte en el 2016 y entonces ya continué las otras especializaciones para niños, adolescentes y también de manera grupal. Pero creo que con lo que más tengo práctica es con adultos de manera individual, ya sea presencial o en línea. Ok. Oye, y platícame, o sea, se me hace, pues no raro, pero vaya, es muy difícil cuando llegas a ver, quiero ir a una terapia, que nos vayamos para la parte de la hipnosis, como que nosotros a lo mejor lo identificamos más con un show de hipnosis precisamente, algo que es más entretenimiento, no tanto como una parte de la terapia. ¿Qué fue lo que te llamó a ti a irte por este canal? Te voy a compartir que yo creo que 2 años antes del 2010, no sé, o quizás más, yo estaba estudiando, estaba en la carrera y fuimos a un congreso en Puebla y ahí me inscribí a uno de los talleres y conocí a uno de los que fue mi maestro, a Rafael Núñez. Él está en el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México y el taller tenía que ver con cuestiones de abuso sexual y cómo eran abordados
a través de la terapia con hipnosis. Entonces me acuerdo que él nos comentó el caso, nos mostró como a grandes rasgos parte de las técnicas, de lo que se hace con el trabajo y cómo esta adolescente pudo lograr recuperar, pues sí, lo que es su yo, su autoestima, esta parte de recuperarse a sí misma, porque claro que es una situación bien fuerte y entonces me llamó mucho la atención. También creo que años, o sea, en ese aquí en Morelia hubo un congreso de hipnosis, pero era hipnosis ecléctica. Creo que, bueno, ya no conocía en ese entonces, pero ya después supe que eran diferentes. Y entonces eso también me llamó la atención. Y entonces cuando veo así por azares del destino, diplomado de hipnosis para adultos ericksoniana, pues no lo pensé, me inscribí. Me gustó porque es una cuestión como muy estructurada, avalada por la UNAM en ese momento los estudios. Entonces también era como dar ese respaldo y saber que era algo como, pues bien hecho, ¿no? O sea, como cuidado, protegido, pero que también iba esta parte profesional, legal, o sea, como toda esta cuestión. Y entonces al estar estudiando, te permiten esa parte de práctica entre nosotros que estábamos estudiando y pues vas viendo tú los efectos, o sea, entonces creo que también eso es importante, poder vivirlos, conocerlos, porque cuando yo conocí a Rafa, solo fue como conocer técnicas, la parte de su trabajo, pero no vivenciarlo, o sea, hasta ese entonces, como tú dices, no sabía qué, cómo, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Y a lo mejor yo me imaginaba ciertas cosas, pero ya cuando lo empiezo a estudiar formalmente, pues es conocer y quitar también como esos mitos y entonces estar conociendo como todo esto que hay detrás y cuál es la diferencia, ¿no? Hay una hipnosis de espectáculo, como tú lo dices, que se utilizan ciertas sugestiones y que te voy a compartir. Nunca he ido a alguna y la verdad es que no creo ir, ¿no? O sea, acá viene John Milton y la verdad es que no creo ir, pero bueno, es como en esta parte que nos explican. Hay sugestiones como muy directas y que el propósito de esa hipnosis justo es eso, el espectáculo. El entretenimiento. El entretenimiento, ¿no? Y entonces la hipnosis o la hipnoterapia o la hipnosis clínica está enfocado en esa cuestión, en la terapéutica. O sea, vamos a utilizar este estado natural que tenemos todos, pero con un fin terapéutico, ¿no? Entonces el propósito también es distinto. Claro. Y eso fue lo que pues me llevó al camino, me gustó y lo sigo haciendo. Y como tú dices, hay muchos pacientes que llegan con tal vez curiosidad o como en esta parte de no sé, explícame, quiero conocer o no me explicas y no quiero, me genera temor y entonces bueno, parte mía también es como no forzar al paciente, no obligarlo a nada. Ofrezco pues el otro enfoque que es psicoterapia familiar y si en algún momento yo considero que el paciente se encuentra como algo estancado o que le pudiera ser útil una técnica, se lo propongo, se lo sugiero, pero igual, si me dice que no, es un no, y si me dice sí y entonces empieza a ver los resultados, pues ya nos vamos como por ahí. Oye, está súper interesante porque yo creo que mucha gente tenemos como esa barrera, ¿no? El poder decir, y es que a mí se me hace que la hipnosis es algo que yo veo en los shows, que yo veo en Las Vegas, que yo veo que es muy, pues justo eso, ¿no? De entretenimiento y cómo venir a decir, oye, es que esto me va a ayudar en una terapia para que yo resuelva un conflicto, una emoción, o incluso algo tan fuerte como lo que decías hace rato, temas de abusos y cuestiones que nosotros de repente son difíciles de superar, traumas que llegamos a tener y cómo a través de la hipnosis, porque digo, ya tomé alguna sesión contigo sobre esto porque dije, me quiero quitar la espinita, quiero ver cómo es, de qué se trata, porque me gusta conocer los temas cuando estamos hablando por aquí en Practilove. Sí, o sea, yo creo que la mayoría de la gente piensa en una hipnosis como que vas a estar así como que en un trance y como que vas a estar perdido y pues la verdad es que es una experiencia completamente diferente, pero me gustaría pues también preguntarte, ¿para qué tipo de personas o qué tipo de cuestiones se pueden tratar con la hipnosis? ¿Es para todo literal? Porque pues esto de alguna situación de violencia, alguna situación de abuso, pues es muy fuerte. O sea, eso se puede tratar a través de hipnosis. ¿Qué otros temas se pueden tratar a través de hipnosis? Pues la respuesta sería sí, es para todos. Hay pacientes incluso que estando en cuestión hospitalaria, por ejemplo en coma, a mí no me ha tocado, pero sí conozco casos muy cercanos, incluso de maestros, que han trabajado así, con pacientes en coma y entonces la hipnosis ayuda para que el paciente salga de coma. Obviamente depende de la situación, ¿no? O sea, en algunos momentos el doctor Jorge Avia nos explicaba que trabajar con pacientes en coma a veces ayuda en esta parte de la hipnosis
a que ellos puedan descansar, a liberar esa parte de dolor, ¿no? O sea, porque están como en este inter y bueno, pues hay pacientes que entonces se conduce a esta parte del fallecimiento. O sea, entonces hay otros pacientes que en esta cuestión de elegir esta parte de vida, de soltar el dolor, pues se inclinan hacia esta cuestión de la recuperación. Entonces va dependiendo mucho de la situación. Entonces, bueno, también como psicóloga hay que identificar las limitantes, ¿no? O sea, puedo yo trabajar, pero una parte emocional. Habrá, por ejemplo, médicos, o sea, porque sí he tenido compañeros que son médicos, ¿no? O sea, esa es su profesión y entonces ellos trabajan, utilizan la hipnosis como esta herramienta para apoyar a los pacientes. Hay quien, por ejemplo, es dentista, es odontólogo y entonces también cirugías sin anestesia, entonces... No manches. Sí, o sea, entonces por eso te podía decir, puede ser todo, pero creo que mucho depende desde tu profesión, o sea, desde dónde es que la estás empleando, ¿no? O sea, porque igual en clase nos presentaban algunos videos de parto igual, sin anestesia y estaba ahí el terapeuta en ese momento acompañando, haciendo las sugestiones para la parte del dolor. Pero he conocido igual casos en donde personas embarazadas llevan su tratamiento y entonces ya es como su parto más sencillo y igual de una persona muy cercana en donde tuvo su bebé en casa sin dolor y lo comenta así, ¿no? Wow. Justo como lo dije en sugestiones. Quiero algo rápido, que estemos toda la familia y entonces sí, ella estaba en su casa bañándose porque pues se percató que ya empezaba ese proceso. Dice, y ahí, y entonces nada más le habló a su esposo. Y entonces estaban ellos juntos, los tres, o sea, o los cuatro ya como familia, juntos y sin dolor ni nada, fue algo muy rápido. Entonces, se puede trabajar todo. Yo te diría, yo como psicóloga me enfoco en la parte emocional, en las cuestiones relacionales, situaciones de relaciones, por ejemplo... Es un ejemplo, ¿no? O sea, como quiero trabajar la relación con mi esposo, pero mi esposo no quiere venir a terapia. Entonces vamos a trabajar esta parte de cómo tú te llevas con tu esposo o qué es lo que en esta relación con tu esposo te lastima o te duele, ¿no? O sea, o con mis papás o con mis hermanos, con mis hijos. Y también se pueden trabajar algunas cuestiones físicas, ¿no? Por ejemplo, tengo dolores de cabeza o tengo colitis, gastritis y entonces salir trabajando esta parte emocional vemos mucha mejoría en los síntomas. Sí solemos acompañar en esta cuestión de sugestiones. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con pacientes diabéticos y entonces en su momento esta cuestión de quiero disminuir mis niveles o ya tengo el pie diabético y entonces algunas sugestiones. De hecho, ahí con esa te comparto una anécdota con ese paciente. Era la sugestión hacia uno de sus pies, ahorita no recuerdo. Y como yo estaba así enfrente de él, le daba las sugestiones para el otro pie. O sea, ¿sabes? Y entonces en su momento ya fue pero era el derecho, era el izquierdo. Sí, ya fue en su momento. Él me dijo, oye, Evelyn, es que mi pie es el otro, ¿está bien o no? Y yo, no. Ay, entonces, bueno, pero de todas maneras, pues ya, corregimos esa parte. Pero bueno, sí ayuda, ¿no? O sea, igual el paciente tiene que contribuir en cuestiones de su alimentación, su medicamento, caminar, las indicaciones que le da el médico. O sea, esa parte no la dejamos de lado. Si sus médicos están de acuerdo, pues hacemos tratamiento multidisciplinario en esta cuestión. Pero yo me enfoco como en esta parte de indicarle a través de las sugestiones que su cuerpo se vaya orientando hacia ciertas circunstancias. Pero también el paciente tiene que colaborar en estas cuestiones, ¿no? O sea, porque no es... Entonces, podemos trabajar todas las edades y cualquier situación. Y en esta parte de si, por ejemplo, para todos nos va a servir, la hipnosis es un estado natural, es un trance que tenemos todos. Por ejemplo, cuando vamos manejando y sobre todo en estas carreteras que son de rectas largas, tenemos nuestra vista fija y entonces hay un momento que seguimos manejando automáticamente, ¿no? O sea, lo sabemos hacer y entonces una parte de nuestra atención se va. O sea, tú sabes, tu vista está fija, ¿no? Hacia el frente. Pero tú vas pensando un montón de cosas o vas cantando y entonces a lo mejor alguien te dice, ¿no? ¿Viste que pasó esto? O hay tal carro. No vi. O sea, y no vemos porque pues nosotros estábamos más atentos a la información de nuestro inconsciente. Entonces, ese es un estado natural y lo que hace la hipnosis, al menos en la cuestión terapéutica, es usamos ese estado natural que tenemos todos para un objetivo terapéutico. Por ejemplo, en cuestiones de situaciones de trauma,
pues primero es que el paciente puede estabilizarse emocionalmente. Necesitamos revisar cuáles son esas emociones que están ancladas a esa situación traumática y entonces ya después, ¿qué más quiere el paciente lograr? Por ejemplo, en muchas tiene que ver con esta parte de su autoestima, de recuperarse, ¿no? O sea, una situación traumática también puede ser una cuestión de duelo, ¿no? De haber perdido a alguien o el trabajo, no sé, situaciones así. Y entonces vamos trabajando también de acuerdo a lo que necesita o quiere el paciente. Ok, entonces mira, me resuena mucho porque yo por lo que veo cuando va uno a terapia es porque quieres tener un estado de esencia diferente. Me quiero sentir bien, ya no me quiero sentir triste, ya no me quiero sentir ansioso. Pero por lo que entiendo un poquito más, esto va por objetivos. O sea, yo lo que quiero es lograr esta meta para tal fecha. Entonces, por el ejemplo que ponías del parto. Yo lo que quiero es que para cuando llegue ese día yo me sienta de esta forma, de esta forma, de esta forma. Es como mucho más práctico en ese sentido, por lo que entiendo la hipnosis. Y nosotros vemos qué es lo que quiere el paciente trabajar y ya con base en eso tú defines, ok, va más por la parte de hipnosis o va más por la parte de terapia tradicional y ya cuáles son los objetivos o que pueden ser complementarios, ¿no? Por lo que entiendo, pueden ser una parte con objetivos de hipnosis y otra parte con pues, objetivos de terapia tradicional, plática y todo esto. Sí, es así. La hipnosis que yo manejo es ericksoniana estratégica, entonces dentro de este nombre o apellido estratégico se trabaja justo así como lo comentas, ¿no? Objetivos, qué es lo que quiere o desea el paciente lograr y entonces se diseña esa estrategia a través de las técnicas o bien si hay algunas sesiones en las que se tiene que emplear esta parte en la que, bueno, creo que tenemos que revisar más esta parte de la familia como para identificar algunas cosas, o sea, que tú como paciente te des cuenta y entonces ya después se emplea la hipnosis o viceversa. Estoy trabajando con alguien en un proceso de psicoterapia familiar, o sea, una terapia como la conocemos normalmente, en donde revisamos el sistema y en algún momento dentro de sus sesiones igual yo le comento, oye, ya trabajamos esta parte así y así, te propongo dar ese brinco o ese salto o que tú observes más cambios, se trabaje con una técnica. O, no sé, ahorita se me viene a la mente un paciente con el que estuvimos trabajando así y él me decía, es que hay cosas de mi pasado que viví en temas un poco de violencia con mamá, con papá y entonces considero que necesito como perdonar. Primero estuvimos trabajando la parte del perdón, algunos ejercicios y ya después fue esa parte de utilizar la técnica solo como herramienta para sesiones muy específicas, no como un tratamiento y entonces que el paciente siguiera avanzando, ¿no? O sea, porque él traía su libro de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, ya traía como cierta información. Ya tenía algo anterior. Y entonces revisábamos, ¿no? Porque él me decía, es que leí esto y esto me resuena o en esto siento que me siento atorado, era lo que íbamos trabajando en terapia y entonces ya en su momento como para dar cierre es que se utiliza la técnica. Y entonces igual, por ejemplo, con alguien que llega tal vez a hipnosis y quiere trabajar objetivos de mejorar sus relaciones o ya no repetir ciertos patrones, a lo mejor una técnica que utilizo de terapia familiar es el genograma. Vamos a revisar tu árbol genealógico para ver cómo están las relaciones, ¿no? A lo mejor vienes de una familia en donde es muy común los divorcios o es muy común la infidelidad, ¿no? Y entonces tú justo quieres trabajar esa parte en la que no sabes por qué estás siendo infiel. Es un ejemplo. Bueno, sí, o sea. No, o sea, entre sabes, no sabes, te das una idea, pero no lo queremos aceptar o afrontar a lo mejor. Y entonces es como en esta parte de o de dónde viene o quiero cambiar. Pero entonces me voy dando cuenta con el genograma que viene como un linaje totalmente y entonces también es cómo se percibe la infidelidad, cómo tú aprendiste a vivir con ella, para ti qué es. Y entonces vamos trabajando con esto y ya en su momento pues regresamos a esta parte de hipnosis a seguir trabajando con las técnicas, ¿no? O sea, y justo hace ratito decías algo bien valioso porque todos tenemos ciertos niveles en los que estamos en el día operando como sin pensarlo, ¿no? O sea, nuestro cerebro ya sabe qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, que la hipnosis te pueda llevar a esta forma, a este momento en el que tú estás haciendo todo en automático, es ahí donde se generan los cambios o es donde entras tú para poder dar las instrucciones o para poder decir
decir, esto es lo que queremos lograr y a partir de aquí en adelante tu instrucción pues va a ser esta. Y yo me acuerdo que cuando estaba teniendo la sesión contigo pasó algo bien, bien chistoso porque me decías, bueno, vamos a hacer la parte de la hipnosis, entonces tú dime si quieres que cerremos la ventana o no. Y hasta ese momento yo dije, ay, pues sí es cierto, es que estamos en un lugar en donde pasan coches al lado. Uh-huh. Y yo dije, bueno, ¿será que me cuesta más trabajo concentrarme o no concentrarme con el ruido? Y dije, híjole, pues me dijiste, ¿tú la quieres que la cerremos o no? Y yo dije, pues no sé, a lo mejor la cerramos. Y me dijiste, ¿es algo que te ha molestado hasta ahorita? Y me quedé pensando, o sea, la verdad es que llevábamos ya media hora hablando y no había yo percatado el sonido de los coches, que en ese momento lo hice consciente. Entonces, muchas veces le tenemos nosotros como miedito, ¿no? A este estado de la hipnosis, pero la verdad es que nosotros mismos, pues no sé si nos autohipnotizamos o nuestro cerebro bloquea ciertas cosas para que nos enfoquemos en las que queremos pensar en ese momento, ¿no? Yo creo que el cerebro con su naturaleza te ayuda mucho para que tú puedas llevar este trámite o este proceso de la hipnosis. Uh-huh. Y me gustaría preguntarte también qué pasa con estos o cuáles son los principales mitos que se tienen con la hipnosis, que tienen la gente miedo o que no quiere hacer esta parte de la hipnosis. ¿Por qué pasa o a qué te has enfrentado? Bueno, algunos de los mitos tienen que ver con si se van a quedar en el trance, ¿no? O sea, porque aparte el trance no sé si lo ven como algo malo, o sea, o como un estado de perderse así, o sea, como, sí, creo que uno de los mitos también es perder el control. Okay. No quiero perder el control, no sé qué va a suceder y entonces creo que el trance es visto tal vez como esto, como un estado en el que no tenemos control de nosotros mismos. Creo que un poco derivado tal vez de la hipnosis de espectáculo, ¿no? O sea, en el que te quedas ahí. Donde te dicen y eres un perro o eres esto y entonces lo vas haciendo y entonces es como yo no tengo control de mí en ese momento. Claro. Esto mismo va a pasar acá en el consultorio. Otro es si van a acceder a recuerdos muy desagradables y entonces es, a lo mejor yo ni sé qué ha pasado en mi vida, pero tampoco quiero saberlo en este momento y entonces no, tampoco es así. Entonces no te quedas en ese trance. No te quedas en el trance ni accedes como a esos recuerdos. Digo, a menos que haya como la información, o sea, tal vez puede ser que sí, pero no, normalmente no. O sea, es un ejemplo, voy a poner alguien que ya sea niño, adolescente o adulto que quiere trabajar una cuestión de miedo. Sí puede ser que durante la técnica entonces justo está percibiendo o recordando esa situación de su miedo. Pero como estamos de esta manera protegida y se le hace saber durante el trance, entonces en ese momento es una buena oportunidad para poder entonces percibir ese miedo de manera distinta. Y entonces que tú veas qué es lo que tienes que aprender o cuáles son tus recursos que puedes usar a tu favor justo para afrontar esa situación de miedo. Porque algo que se hace con hipnosis es la evocación. Como tú dices, es algo que tenemos natural, que hacemos todos los días. O sea, bueno, no que hacemos, que lo tenemos o estamos en ese estado de trance, pero no nos damos cuenta. Entonces, la hipnosis terapéutica yo lo que hago es evocar eso natural, o sea, eso que tú ya tienes lo evoco, o sea, hago que se presente en ese momento y entonces también lo que hacemos es evocar tus recursos, o sea, porque muchas veces esto me da miedo, me paraliza y ya no sé qué hacer y entonces es, a ver, recuerda que ha habido otros miedos que sí has afrontado o ha habido otras situaciones en las que el miedo no te ha paralizado. Entonces, ¿qué tienes tú que te ha ayudado? Y entonces es como trabajar con esta parte. Entonces, evocamos también los recursos del paciente para hacer frente a esas situaciones. Entonces, por eso también se puede trabajar con situaciones tan traumáticas para esa situación de que el paciente sepa que tiene todo en sí mismo para poder estar bien. Tú lo dijiste muy bien, es para trabajar y llegar a esta parte de bienestar. Entonces, parte de, creo yo, de cualquier terapia es para las personas que queremos vivir mejor, que queremos estar mejor. En una cuestión, por ejemplo, para el embarazo, pues de alguna manera también se trabaja con esos miedos o con todos estos cambios que van a venir, ¿no? Porque también una pareja estaban embarazados ellos y fueron a terapia porque es que nos estamos enfocando totalmente en el bebé y nos estamos dando cuenta que todavía ni llega, pero nosotros estamos empezando a dejar de ser pareja porque ya todo es bebé y ¿dónde quedamos nosotros? El enfoque principal y entonces momento. Es qué padre que una pareja que va a tener la llegada de su primer bebé decida trabajar, o sea, esta parte de queremos seguir manteniendo nuestra pareja, o sea, sí queremos ser una familia,
pero también queremos seguir manteniendo nuestro vínculo de pareja. Claro. ¿No? Y es que justo eso es algo que también considero que es súper valioso porque nuestros recursos es lo que nos va a sacar a nosotros adelante. La terapia, yo creo que siempre, cualquier tipo de terapia, lo que va a hacer es que el facilitador te va a presentar a ti todo lo que no ves tan fácilmente, pero de ti. O sea, yo creo que esos recursos que nosotros ya tenemos con los cuales podemos afrontar la vida y que ya la hemos venido afrontando, pero que no lo hacemos consciente en ese momento porque sentimos que es muy abrumador todo lo que nos está pasando. Claro. Sí, yo creo que los problemas, cuando nos enfocamos en solamente el problema, pues sí puede ser muy abrumador. Y es lo que es en el momento en el que dices, ok, necesito terapia, quiero trabajar esto, pero justamente el terapeuta, pues lo que va a hacer es eso, ¿no? O sea, el sacar lo que tú ya tienes dentro de ti para ver cómo lo resolviste antes, o si no es algo que tú has resuelto, a lo mejor cómo lo resolvió tu familia, cómo lo resolvieron seres queridos, que sea algo natural. Y eso es lo que nos lleva pues también a la parte de la sanación. Entonces me gusta mucho toda esta situación de la hipnosis. Es algo que no había yo tratado hasta hace poco. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo una terapia, ¿cómo cuánto tiempo dura una terapia de hipnosis o de la terapia que tú llevas? Bueno, las sesiones duran de 45 minutos a 1 hora cuando es individual, niños, adolescentes, adultos, y cuando trabajo con parejas y familias, 90 minutos, 1 hora y media. Y un tratamiento con hipnosis, 10 sesiones. Yo trabajo por terapia breve, pero ha habido algunas terapias o tratamientos que son más cortos, por ejemplo 5 o 6 sesiones o 7 o 8 sesiones. ¿De qué depende el número? De que el paciente alcance sus objetivos. O sea, por ejemplo, si el paciente me dice, yo vengo porque quiero dejar de procrastinar, y en 3 sesiones lo logramos, entonces ya en la 4ª sería su cierre, ¿no? O sea, porque es una terapia que se enfoca en el aquí y en el ahora, en el presente, pero también en el futuro. O sea, estamos trabajando hoy justo para que mañana yo deje de procrastinar y entonces empiece a hacer las cosas, ya no tenga como pendientes o ya no demore o postergue algunas. Entonces, si yo considero que en esas 3 lo alcancé, o sea, para mí como paciente es sí lo logré, o sea, ya tengo o ya estoy donde yo quería estar o ya me siento de esa manera. Ya hay evidencia en mi vida. Entonces es eso, o sea, esas 10 sesiones. Por ejemplo, alguien que dice, tengo tal operación de mi boca y entonces tengo mucho miedo, o sea, me da mucha ansiedad ir al dentista. Si va, digámoslo, 1 o 2 meses antes de su terapia, y digo de su cirugía, incluso podemos llegar a finalizar tratamiento antes de su cirugía. Pero si ya va como la tengo en 15 días, bueno, pues entonces trabajamos y ya dependiendo, o sea, sería como tal vez un día antes o ese día si se puede antes de su cirugía, que tenga sesión para que vaya como tranquila, relajada, o sea, como en esa cuestión de buscar ese escenario que le ayude a afrontar esa situación que está por venir. O tengo un vuelo, ¿no? De repente también los miedos en adulto es voy a viajar y entonces es como quiero viajar tranquila, que no me dé miedo, no recurrir a las pastillas, dormir a gusto, que no me dé miedo ya llegando al aeropuerto y así, ¿no? Porque pues a veces van a otros países y el idioma y esto y el otro y entonces vamos trabajando con todas esas cuestiones desde antes para que cuando sea tu futuro, justo tú estés como deseas estar. O sea, esa persona segura, tranquila, o sea, y entonces sí, así vamos trabajando. Me encanta todo esto porque es súper práctico, o sea, y justo es lo que hacemos aquí en Practilove. Eso es lo que quiero, ¿no? O sea, que la gente conozca herramientas y cosas que nos pueden funcionar a nosotros para poder tomar acción. Muchas veces queremos decir, híjole, me quiero sentir de esta forma, quiero lograr esta meta, pero no sé cómo hacerlo. Básicamente es tomar acción. Y el tomar acción con herramientas que nos puedan funcionar y que estén sustentadas y que puedan tener, pues como dices, este seguimiento con una persona profesional, me encanta, ¿no? O sea, el que podamos para este tipo de cosas sencillas o de rutina de día, que las podamos mejorar por medio de la hipnosis, pues se me hace súper interesante. Y pues obviamente todos los que gusten conocer un poquito más de tema de la hipnosis, con todo gusto pues les vamos a pasar por aquí las redes sociales de Evelyn para que estén al tanto y si quieren también alguna sesión con ella, lo puedan hacer. Pero quiero cambiarte un poquito del tema porque algo de lo que habíamos platicado también que se me hace bien interesante era platicar sobre este tema que dijimos la vez pasada, que es el triángulo del amor, ¿sabes? Me decías por ahí tema de intimidad, pasión, compromiso. Me gustaría que me hables un poquito de esta parte del triángulo del amor, cómo es que afecta nuestras relaciones y a nosotros como pareja. Bueno, primero se llama la teoría del triángulo del amor. Digo, tal vez en ese momento no lo mencioné así, pero ya que estamos acá, de manera más profesional, es una teoría del psicólogo estadounidense Robert Sternberg,
Y entonces él, a través de sus estudios en la Universidad de Yale, se dio cuenta que nos vamos relacionando de una manera en la que hay algunos componentes, o él lo menciona como pilares, ¿no? En esta parte de su triángulo está intimidad, compromiso y pasión. Y entonces la intimidad tiene que ver con esta parte de qué tanto nos permitimos conocernos, ¿no? O sea, qué tanto yo me abro contigo como mi pareja, y entonces igual tú me permites a ti conocerte. Y entonces no solo hablamos de tu color favorito, tu comida, o sea, qué te gusta, qué no, sino también esa parte de cuáles son tus sueños, tus miedos, en qué momentos te enojas y como por qué, cuestiones de la infancia, ¿no? Que muchas veces no hablamos. Está la parte del compromiso, que es esta parte sobre todo de la responsabilidad. ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Por qué? Porque luego es muy común escuchar en alguna discusión o diferencia, bueno, ya, mejor vete con alguien que sí te dé lo que yo no te puedo dar. Y entonces ahí está como esa parte de no estoy comprometido. O sea, no puedo renunciar a la primera. Ajá, exacto. Y entonces en el compromiso se ve mucho eso, ¿no? O sea, no solamente es como el tiempo, sino también es, a pesar de las diferencias, voy a seguir queriendo yo y deseando estar en la relación, pase lo que pase o tan difícil que se ponga la situación. Y en la pasión, pues está implícita esta parte del deseo, de la atracción. Sí viene mucho el tema de las relaciones sexuales, pero también es qué tanto esto que me pasa, yo tengo ese deseo de vivirlo con mi pareja, o veo que va a haber, no sé, tal artista, un concierto, algún evento, y pues claro que con la persona que lo quiero compartir es con mi pareja, ¿no? O sea, y entonces desde ahí el amor consumado, como él lo llama, debe de incluir estos tres, ¿no? O sea, intimidad, pasión y compromiso. Cuando solamente tenemos intimidad, entonces estamos hablando de una cuestión de cariño, ¿no? O sea, hay una estima y de repente así nos vamos relacionando. Puede haber intimidad de amigos, ¿a eso te refieres? Ajá, sí, o sea, como esta intimidad de amigos, bueno, se les llama como esa parte de amigos, pero también así hay parejas, Douglas, ¿sabes? O sea, en donde hay mucha interacción, nos conocemos, o sea, nos platicamos, comunicamos. Nos conocemos tan bien. Ajá, nos conocemos tan bien, pero no hay lo demás. Ok. O sea, no tengo este deseo, incluso deja de haber relaciones sexuales. Y tampoco hay compromiso, y tal vez no lo hay porque quizás yo ya estoy platicando con otras personas, o yo estoy viendo a otras personas, o aunque no haya otros u otras, te digo, no estoy listo. O yo ahorita no quiero una relación, pero sí hay intimidad, o sea, entonces hay un cariño, hay una estima, pero no está así como el amor completo, por así decirlo, ¿no? Y eso yo creo que se puede llegar a confundir, ¿no? Porque hay veces que dices, híjole, es que ¿por qué siento esta intimidad tan fuerte? ¿Por qué siento esta conexión tanto con esta persona? Pero no me llama el otro. Y cuando me dice que quiere salir al cine, pues, es que no, la verdad es que prefiero irme con otros amigos. O sea, no hay ese compromiso, no hay ese interés, pero hay una conexión bien fuerte, entonces te causa un conflicto interno, ¿no? Porque dices, ¿qué está pasando? O sea, sí siento por un lado esta intimidad, pero por otro lado, no sé, no me termina de convencer. Y yo creo que eso es un gran conflicto también, ¿no? Claro. Y también lo hay en que hay parejas en donde solamente tienen la parte de pasión. O sea, y te lo dicen así, tenemos una conexión sexual tan maravillosa, una química, funcionamos también, es la persona con la que aquí y allá, o sea, muchas formas, y tú dices, qué padre, pero no tenemos nada más. O sea, solo conectamos en eso, y entonces no hablamos, no hay ese compromiso, porque igual, o sea, si hay una diferencia, entonces ahí viene como el de, pues, cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Porque al fin no hay un compromiso. Y hay parejas que funcionan solamente con el compromiso, y entonces pudieran ser estas parejas de muchos años, o donde sí hay esa responsabilidad, se apoyan, pero igual falta la intimidad y falta la pasión, incluso, bueno, por ponerlo en un ejemplo, donde ya duermen en cuartos separados, ¿no? O sea, y entonces muchas veces el compromiso es también como por los hijos, ¿no? O sea, ya ves cómo le llaman, ¿no? O sea, anillo de compromiso. Claro, anillo de compromiso. Anillo de compromiso o hijo de compromiso. O sea, entonces es como esa parte. Entonces, hay parejas que igual tienen la intimidad, tienen el compromiso, o sea, platicamos bien, o sea, nos conocemos bien, tenemos el compromiso, pero nos falta esa pasión. O al revés, tenemos pasión, tenemos intimidad, pero no hay compromiso, porque igual cuando viene algo difícil, entonces salimos huyendo. A lo mejor no te digo esto que te mencionaba de, pues ya me voy a ir, o sea, o búscate a alguien, sino simplemente es, no estoy.
Claro. Cuando tú me necesitas, cuando es un evento importante para ti, oye, que va a ser la inauguración de Practilove, esto y lo otro, no estoy. Se me atravesó esto, o sea, no puedo llegar, ay, sabes que el trabajo está más importante, o sea, es más importante u otras cosas, o sea, no hay ese compromiso. Entonces, también el compromiso, parte de lo que se habla es esos sueños o metas en común, ¿no? O sea, y que lo vamos platicando, oye, pues nos queremos, o sea, y que no necesariamente es la familia, la casa, sino es, oye, pues nos queremos ir de viaje, o sea, o queremos hacer esto, y entonces tenemos ese compromiso porque hay pareja, o sea, ¿cómo podemos ver cuando no lo hay? Y digo, casos de pacientes desde, compramos los boletos para el concierto, para ir al viaje, y entonces justo antes del viaje peleamos y ya no está. O, otro ejemplo, mi cumpleaños, o sea, algo bien importante para nosotros, y entonces sabe que es un día especial, que preparé, que hice, que esto, o aunque no, pero o sea, es un día especial, y entonces igual peleamos y ese día no está. Y entonces nos vamos dando cuenta que no hay ese compromiso, o sea, o yo te digo, voy a hacer esto y no lo hago. Y entonces también no hay ese compromiso con la pareja, o entonces en la intimidad es como, oye, esto, el otro, ajá, sí, contestamos con monosílabos, evadimos las preguntas, nada, todo bien. Oye, es que quiero hablar. Ay, tú siempre quieres hablar. ¿Para qué? Si así estamos bien. ¿O para qué vamos a terapia? No la necesitamos. Nosotros solitos podemos resolver, y entonces vamos evadiendo esa parte también. Y ahorita que dices, por ejemplo, esa frase de, es que así estamos bien, yo creo que es muy común. Y también, a ver, o sea, no lo quiero tampoco satanizar, pero yo creo que muchas parejas en algún momento pasamos por alguna etapa en la que alguna de estas tres fallan. Yo creo que es diferente que una relación desde un principio falte una y queramos taparle el ojo y decir, bueno, sí va a funcionar, vamos a darle. Inició la relación en la que las tres tenían un balance interesante, a lo largo de los años se va perdiendo, se va sumando una. ¿Qué podemos hacer o cómo nos podemos dar, primero, cuenta de que ya nos está faltando una de las tres y aceptarlo, ¿no? Porque al final yo creo que es un poquito evidente cuando alguna falta, pero el aceptarlo y el poder decir, necesito tomar estas acciones para poder cambiar la relación que estoy teniendo actualmente. Y también la otra es qué nos puede servir cuando ya tenemos una relación de algún tiempo y que decimos, híjole, estoy detectando que esta parte me falta. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Bueno, creo que algo importante para poder hacer, pues uno, como dices, es aceptarlo, o sea, darnos cuenta y no negar ese hecho, ¿no? O sea, ni tampoco minimizarlo. Otro tiene que ver mucho con la reflexión, o sea, como con valorar esas ventajas, desventajas de la relación, porque como tú dices, bueno, a lo mejor estamos no teniendo alguna, pero sí hay otras cosas, y no es como que en eso de ventajas o los pros, sino también es esas desventajas son nuestras áreas de oportunidad, y entonces tú desde lo individual, ¿qué puedes hacer? Y entonces también tu pareja, y si te das cuenta que es algo que tiene que ver con los dos, pues entonces es igual como platicarlo, o sea, ponerlo en la mesa, que luego esto es como lo más difícil, pero si te das cuenta que tiene que ver contigo, y tú tienes ese deseo de interés, bueno, pues entonces ya dependiendo de lo que sea o del área, del triángulo, tener esas acciones. Por ejemplo, si me doy cuenta que yo no estoy tan bien en pasión, pues a lo mejor es como, a ver, ¿qué le gusta a mi pareja? ¿O qué nos gusta a los dos? ¿O qué me gusta a mí? Y entonces a través de eso como nuevamente encender la llama. No solamente en cuestiones de relaciones, pero también va como, pues vamos a hacer algo diferente. A lo mejor ya caímos en la rutina y entonces vamos a hacer algo que nos saque de esa zona de confort o de esa cuestión de rutina. Si tiene que ver con el compromiso, pues igual, ¿no? O sea, ¿qué tanto yo no estoy comprometida en la relación? Y entonces aquí es como, ok, bueno, primero quiero o no quiero. Quiero, y no si quiero. es quiero, entonces es ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, y entonces si es como un ejemplo, ¿no? Tengo que tener la agenda, tengo que hacer esto, o sea, como sí ser bien congruente con mi palabra de darla y estar ahí. Si es en la parte de intimidad, bueno, pues entonces también, ¿qué es lo que no me permite hablar? Digo, a veces traemos esta cuestión de crianza, pero entonces es, ok, ya olvídate, ya no estás en tu familia, ya estás en esta pareja, y entonces es como darnos cuenta que eso, en algún momento, no para verlo como muy al extremo, pero que eso nos puede llevar a que la relación se termine.
Entonces los tres hablan de alimentarla, como tú dices, a lo mejor al principio no las tenemos, o sea, a lo mejor una relación empieza por la cuestión de pasión, o tal vez empieza con el compromiso, o tal vez empezó con intimidad, pero en este irnos conociendo y convivencia se van dando, entonces mucho creo que es como primero identificar cuál y entonces qué es lo que tú puedes hacer en intimidad, creo que es mucho como de, bueno, ¿qué no le he comentado a mi pareja o qué también quiero yo saber? Ahora hay muchas herramientas, yo tengo algunas en el consultorio, por ejemplo, se llama Maestría Emocional la página y entonces son tarjetitas en donde vienen preguntas, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, esta parte de, oye, si fuera tu último día, ¿qué harías, no? O sea, si fuera tu último día de vida, ¿qué harías? Y entonces conocer la parte de mi pareja, claro. O sea, esas cosas no nos están pasando ahorita, o sea, no es nuestro último día, pero qué bueno saberlo, entonces es como esa parte. O bueno, a lo mejor en casa no platicamos. Pues vámonos a un café, como lo hacíamos antes, cuando empezamos a salir, vamos a una cita, y entonces en el café podemos platicar, o es que tenemos niños y esto y el trabajo, bueno, pues entonces a lo mejor necesitamos un espacio que nos cuiden a los niños, claro. O sea, entonces es mucho esta cuestión de ver también qué estoy dispuesta o dispuesto a dar o hacer por la relación. Sí, porque muchas veces damos por sentado, ¿no? Es que si ya tenemos tanto tiempo en la relación, pues esto es lo que debe de ser. Ahora estamos en nuestra casa y a veces el temblar un poquito la situación que tenemos para que eso se mueva. Y sí, ¿por qué no decir, oye, pues hay que tener una cita como las teníamos antes, ¿no? Yo creo que eso también ayuda mucho para que se muevan las relaciones y pues se logren los objetivos, hacer las cosas diferentes. Si algo no ha venido funcionando, ¿qué sí podemos hacer para que funcione? Y me gustaría preguntarte, de estos 3 pilares, ¿cuál es el que más comúnmente falla según la experiencia que has tenido con tus pacientes y demás? Y también, ¿cuál es el más difícil de resolver? Pues creo que los que más fallan son intimidad y compromiso. A veces también pasión, pero creo que la mayoría es como comunicación. Venimos para comunicarnos mejor o porque no nos estamos comunicando bien. O esta parte del compromiso, ¿no? O sea, en donde se dan cuenta que en algún momento justo es lo que los lleva a terapia. O sea, dijimos que si lo ven a terapia como esa tablita de salvación, ¿no? O sea, como venimos a terapia porque queremos ver si podemos seguir juntos o no. Y entonces están en esa crisis en donde ya este compromiso empieza a tambalear, ¿no? O sea, es como ya mejor nos vamos a separar. Sí. O ya en algún momento se separaron, volvieron a estar juntos, ¿no? O sea, porque hay parejas que igual se separan muchas veces y aún continúan. Entonces te das cuenta que es compromiso. Entonces creo que de las que más se presentan es intimidad y compromiso. Y tal vez la más difícil tiene que ver con intimidad, en el sentido de, pues tiene que ver con dar de nosotros también esta cuestión de la mejor versión, ¿no? O sea, porque es como el de, sí está bien que yo sea de una manera, pero qué tanto a veces eso lo utilizo como justificante, como esto que te decía, en mi casa no hablaron, mis papás, yo no vi que mis papás se hablaran. Y funcionó, y todo está perfecto. Y entonces es como, ¿por qué tú y yo tenemos que hablar? Y entonces es como desde esa parte de, a ver, es otra cuestión y entonces es el permitir que el otro nos conozca a veces nos hace sentir muy vulnerables. Sí. Y luego hay alguien de la pareja que es como decimos, este libro abierto. Y entonces la otra persona totalmente hermética y entonces es como lograr ese balance, ese equilibrio en donde una parte pueda comprender que para el otro no es tan fácil, tan sencillo, sin importar si lo tuvo o no en su crianza. Claro. Y entender que la otra persona tiene esa necesidad de comunicación y entonces es en donde los dos tienen que ceder. O sea, yo tengo que ser empática contigo y saber, ok, a Douglas no le gusta compartir y entonces tengo que respetar y tal vez eso, o sea, dejar de presionarte va a llevar que en algún momento Douglas me diga, oye, Evelyn, tengo que comentarte esto o el otro, ¿no? O sea, o al revés, viceversa. Tú como Douglas tienes que entender que a Evelyn le encanta hablar y hasta por los codos, pero no solamente de cuestiones superficiales, sino estarte y preguntarte y entonces también es como, ok, ella necesita o ella quiere y entonces es, ¿qué vamos a aportar el uno para el otro? Para que estemos como funcionando, ¿no? O sea, porque hay parejas en donde, por ejemplo, esta parte de intimidad está muy bien, en donde los dos tal vez conversan y llegan a esas pláticas profundas, ¿no? O sea, y entonces desde ahí es como, ok, eso está equilibrado, eso funciona bien, y entonces
digamos que los dos más o menos están en el mismo nivel, pero hay quien no, y entonces equilibrar esta parte, porque entonces para muchos es, pero yo soy así. Y entonces en la terapia se les hace saber que no es cambiarlos, es entender que para que la pareja funcione, cada quien debe de empezar a modificar algo. O sea, a lo mejor no vamos a que la persona hermética sea un libro abierto, pero entonces que sí puede identificar en qué momentos sí es necesario sentarse a platicar y tener esas conversaciones incómodas, porque algo que pasa mucho es que, y pasa porque no lo conocemos, ¿no? Pero es como en esta cuestión se habla de un contrato conyugal, entonces muchas veces no hablamos del qué esperamos en la pareja, y entonces llegan y él da por hecho que va a hacer esto, a lo mejor él también lo piensa, o ella y ella, o él y ella lo piensan, lo dan por hecho, ¿qué vamos a hacer? Tenemos como esos roles, pero acá, internos. Se dan por sentado, ¿no? Se dan por sentado. Y entonces no lo hablamos, justo para eso es la intimidad. Oye, ¿tú qué esperas de nuestra relación? ¿Hacia dónde va? Y entonces también por eso digo que es como de los más difíciles, porque es como el que de repente alguien te diga, pues ahorita no vamos a hablarlo, o sea, vamos a dejar que nuestra relación fluya. Y entonces ahí va el compromiso. Y entonces sí, pero ¿hasta cuándo va a fluir? ¿O cómo va a fluir? ¿O cómo sé que está fluyendo la relación? Entonces no tenemos tampoco esa parte de intimidad, pero tampoco hay compromiso y quizás solamente tenemos la pasión, pero en esta parte de la intimidad es difícil porque a veces es eso que yo pienso, quizás también tengo miedo a decírtelo, porque muchas veces es, ¿y si entonces me conoce y me deja? O sea, y si conoce con todo lo que soy yo, o sea, todo lo que traigo, da mucho miedo. Ser, por eso digo, es esta parte vulnerable que a veces preferimos como no. O sea, y que también tú dices, a veces lo vemos y es esta parte de, bueno, tenemos la pasión, tenemos el compromiso, dejamos esa parte, ya no lo hablo, de esas cuestiones que me hacen sentir incómodo, oye, me incomoda que esto, que lo otro, y entonces no lo hablamos. Sí. Y justo ahorita dices dos cosas que se me hacen súper interesantes. La primera es la parte esta de que fluya. Y yo creo que ahorita está muy de moda toda esta parte onda espiritual zen en la que nosotros sí es que todo fluya, que todas las cosas... A ver, o sea, sí que las cosas fluyan porque no hay que forzarla. Bien dicen, o sea, a fuerza ni los zapatos. Entonces las cosas sí tienen que fluir, pero todo flujo tiene que tener un cauce, ¿sabes? Claro. Los ríos tienen un cauce, las presas tienen un lugar. O sea, todo lo que es agua, viento, todo debe de tener una forma de correr, porque si no tiene una estructura, pues va a ser nada más de desborde por todos lados. Sí, ¿hacia dónde vamos? Entonces, cuando uno dice, ay, sí que fluya, o sea, sí que padre, sí hay que permitirnos, porque pues hay que dejarnos ser, pero ese que fluya tiene que ser con una estructura. Y esta parte de ser vulnerable, yo creo que ese es uno de los más grandes miedos que tenemos, yo creo que todas las personas. Y lo que me dices de la intimidad resuena mucho, porque esta parte de ser vulnerable y permitirte que te conozcan también va a ser una barrera en la que dices, híjole, imagínate que tengamos miedo de que nuestra pareja nos conozca. O sea, suena fuerte, pero es muy real. Yo creo que yo siento que yo he estado en algún punto en la relación en el que dices, híjole, no sé si decirle esto a mi marido, porque ¿qué va a pensar si después yo le digo? Entonces, bueno, ya es algo que he trabajado, lo hemos superado. Yo creo que siempre tenemos nuestros arribas y abajos, pero pues creo que va. Pero sí he sentido esa vulnerabilidad y el ponerte tú en una posición en la que otra persona pueda conocerte y pueda tomar cierta ventaja de ti, pues también nos pone a nosotros un poquito en alerta roja, ¿no? Claro. ¿Y cómo podemos vencer esa vulnerabilidad? Porque yo siento que eso es más a nivel personal que en realidad con la pareja. O sea, la pareja pues está ahí y nos detona ciertas ideas, pero es algo mucho más personal, ¿no? Sí, bueno, acá sí nos tocó vivir alguna experiencia en donde hicieron mal uso de nuestra información, o sea, de lo que compartimos. Creo que primero tendríamos que trabajar esta parte de que no va a ser igual, ¿no? O sea, que las experiencias no necesariamente se van a repetir. Y si no hemos tenido la experiencia, pero es esta parte en la que yo me siento tal vez con ese miedo, entonces trabajar esta parte de qué es lo peor que pudiera pasar. O sea, al tú ser vulnerable, ¿cuál consideras que es ese miedo? Pues que entonces es un ejemplo, ¿no? A lo mejor mi miedo es, ya no le voy a gustar, ya no me va a querer. Ok, ¿y de dónde crees que venga eso? Y entonces a veces nos encontramos, a veces no siempre, con que hay esta parte en donde, bueno, tal vez de familia no hubo reconocimiento, hubo algún rechazo, hubo algún abandono, y entonces vamos trabajando con esta parte.
en la que, bueno, no por mostrarte va a pasar esto. O sea, es el que tú te permitas ser no quiere decir que tu pareja entonces ya no te va a querer, ¿no? O sea, y entonces es trabajar con estas creencias limitantes que vienen ahí, y también es como qué de ti se tiene que fortalecer, que mucho es la seguridad, la confianza. Y también que si pasa, no necesariamente fue como por eso, ¿no? O sea, hubieron tal vez algunos otros elementos, factores, que hacen que entonces la pareja termine o se separe, se desintegre, pero no necesariamente es eso. Entonces, creo que mucho es como perder este miedo, y entonces también algo que se hace con la vulnerabilidad es primero te tienes que aceptar, tienes que amarte tú, o sea, como amar esto que les digo mucho a los pacientes, todos tenemos, si lo quieres ver con esta parte de imagen, de cuestión religiosa, que no lo trabajamos, pero de blanco y negro o ángel y demonio, pero todos tenemos esta parte. Tenemos fortalezas, pero también tenemos áreas de oportunidad, cosas que no nos gustan. Y muchas veces esto que no nos gusta, que es lo negro que no mostramos, es lo que tienes que abrazar. Claro. Y tienes que aceptar. Porque con esto vives muy bien, soy así y así. Aunque cuando te preguntan cómo eres, das primero lo acá, ¿no? Pero es como, primero tienes que aceptar esto. Es como perder ese miedo. Y entonces saber que lo soy. Y yo entonces te puedo decir en una conversación profunda, ¿sabes qué, Douglas? Sí. En mis malos ratos soy de esta manera, soy así y así. Justo, bueno, voy a compartir algo personal. A finales de octubre pasamos una situación con mi pareja difícil. O sea, algo que queríamos no se nos dio. Y entonces estaba yo en una charla con unos amigos y justo de estas tarjetas que te comento, las estábamos jugando, y vino una pregunta, algo así de qué es lo que, ya no me acuerdo si no te gusta mostrar o una situación, y les comentaba eso. Les digo, es que me di cuenta que estaba tan enojada en ese momento con la vida por eso que no logramos. Claro. Era como, no lo hablábamos con mi marido porque los dos estábamos mal emocionalmente. En negación también. Ajá, sí. Y entonces yo sí tuve una mala actitud con la persona que nos estaba atendiendo. Y entonces ya cuando llegamos a casa y que medio lo hablamos, me dijo, estabas así, porque te portaste así y así. Y entonces yo les comentaba a mis amigos, ustedes nunca me han visto así. Claro. Y para ellos fue, no, o sea, tú no eres así. Pues no, o sea, porque es como, no es como en esta parte de apariencia, o sea, sino es quizás en esta intimidad que se tiene con la pareja, a la pareja le toca conocer justo eso. A los amigos, ellos ya me vieron días después, más tranquila, que yo ya había tomado terapia, que ya había procesado la información y ya les puedo compartir desde otro punto. Pero en ese momento la emoción intensa, o sea, fue como así. Porque aparte no me dieron las cosas como yo las pedí en el restaurante y así. Entonces como que se van agregando cosas, pero esa es la parte de la vulnerabilidad. O sea, en donde la pareja está. O sea, y entonces es como yo saber que mi esposo sabe que soy de esa manera y entonces él no se va a ir. Claro. O sea, por mostrar, o que igual si él me muestra su vulnerabilidad, que creo que estas situaciones nos han hecho eso, o sea, que él muestre también esa vulnerabilidad que a veces como hombres es bien difícil y entonces ahí estamos. Entonces es esta parte en la que decimos, bueno, necesitamos primero conocernos, o sea, porque si yo no me conociera, te diría, ay, no, pues ni al caso. O sea, o fue X, o sea, fue por la comida o lo que sea, pero como yo me conozco, yo sé que soy de esa manera y entonces he estado como trabajando, o sea, también en esa parte, entonces tiene que ver mucho con eso. O sea, en esta vulnerabilidad también es conócete, qué no te gusta de ti mismo, de ti misma y qué puedes hacer, ¿no? O sea, para tú aceptarlo, y si tú consideras que es importante modificarlo, pues entonces a partir de ahí vienen esas acciones para cambiarlo. Sí, no, y está padrísimo, Diego, gracias también por compartir, y creo que me suena bastante porque cuando nosotros tenemos este tipo de actitudes o que permitimos mostrarnos de cierta forma con la pareja, que a veces decimos, ay, me da miedo porque no sé, me va a juzgar o va a pensar, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, porque a lo mejor si a nosotros viéramos algo de él, de ella y dijéramos, ese es como yo lo pensaría y yo quiero evitar que él o ella piense esto de mí, pero ni siquiera sabemos si va a pensar de esa forma. Y por otro lado, es bien padre cuando tienes este tipo de actitudes, de reacciones y que de repente dices no sé cómo controlarlas y que ves que tienes una buena retroalimentación de tu pareja. Eso también es bien bonito. Porque cuando dices, ay,
yo pensé que iba a pasar esto y no pasó. En lugar, me escuchó, fortalecimos esta parte, me pude liberar, le pude decir, ahora tuvimos más confianza. Pues es lo que alimenta la intimidad, ¿no? Exacto. Perfectísimo. Oye, pues mira, ya estamos por aquí casi cerrando. Nada más me gustaría para finalizar, pues que me compartas, ¿no? Con esto, terapias y pacientes que tú has tenido, 3 tips, 3 cositas bien prácticas que nosotros podamos hacer en nuestro día a día para poder ir mejorando esta situación de conocernos más, querernos mejor, que podemos hacer a lo mejor con nuestra pareja, cosas sencillas que nosotros podamos modificar rápido de forma práctica en nuestra rutina, en nuestro quehacer, para que podamos tener pues mejores relaciones, tanto como con nosotros como con los demás. Ok, bueno, pues un tip para nosotros es tal vez llevar un diario. Puede sonar como muy tal vez trillado, pero funciona mucho. Esto diario de las emociones o diario de en la relación hicimos esto, o sea, pero como en esta parte del diario nos va a permitir como identificar qué pasó, cómo me sentí, ¿no? No solo en emoción, sino también en mi cuerpo, qué fue lo que hice, si tuve algún pensamiento. Y si lo hacemos, por ejemplo, en la noche, pues muchas veces nos ayuda a descargar. También la sugerencia es que en ese momento en el que está sucediendo, pues lo podamos anotar, lo podamos escribir. Un tip para cuestiones de pareja y estarlas fortaleciendo, pues es, si quiero yo hacer algo o tengo ganas de, no esperar a que mi pareja lo haga, o sea, yo en ese momento, ¿no? O sea, es como, yo hoy le quiero mandar un mensajito, o le quiero mandar una imagen, o le quiero compartir eso, o quiero que vayamos a algún lado, quiero que hagamos algo diferente, entonces eso también. Y en la parte también individual, algo que nos puede ayudar en cuestión de autoestima es, todos los días reconoce algo de ti. Algún logro, o sea, y que va desde esta parte sencilla de hoy me levanté, hoy pude hablar tranquilamente en Practilove, hoy llegué temprano, o sea, ¿no? O sea, cualquier situación que para ti es un logro, o sea, que eso también lo reconozcas, porque muchas veces nuestra mente está enfocada en la cuestión negativa. Y lo mismo, por ejemplo, en pareja, que puede ser como identificar esos logros que hicieron, hoy pudimos platicar, hoy hicimos esto o el otro, o sea, como, o simplemente estuvimos, y que también ese es un logro importante, porque a veces es como, hay un logro, entonces tenemos que hacer algo. Grandes logros. No, a veces a lo mejor, pues hoy logramos platicar más, hoy hicimos más contacto visual que antes, ¿no? O sea, hoy coordinamos en esto o coincidimos, o sea, tampoco tiene que ser el logro, hoy no hicimos, ¿no? O sea, sino es que sí tú identificas que fue esa parte del logro y entonces hasta puede ser, estamos vivos los dos, hoy amanecimos juntos los dos y entonces ese es un logro en cuestión de pareja que también puede ser útil. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Evelyn. La verdad es que me encanta tenerte por aquí en Practilove. Muchísimas gracias a todos pues los que nos acompañaron. Gracias por este espacio. Antes de terminar por aquí, nada más compártenos cómo te encuentran en redes sociales. En redes sociales estoy como @psicevelynInfante y entonces ahí me pueden encontrar Instagram, Facebook, YouTube. Perfectísimo. Muy bien. Pues entonces vamos a estar por aquí al pendiente. Ya les pondré las redes por ahí en todos lados. Y pues muchísimas gracias, Practilovers. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir con las personas que ustedes quieran. Y pues bueno, los estaremos esperando por aquí en un siguiente episodio. Gracias. Gracias. Practilovers, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó o te sacó una sonrisa, compártelo con alguien especial. Y claro, síguenos en redes sociales para que sigamos creciendo juntos en este viaje de amor. Nos vemos pronto.